Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Universidad de El Salvador. Estamos en este Foro Sincrónico 3 del módulo de Ética y Derecho Sanitario. Pretendemos, como los anteriores foros sincrónicos, desarrollar un espacio de intercambio de conocimiento que nos permita avanzar, no solamente en los temas planteados, sino que también en las experiencias profesionales que ustedes tengan o en algún caso específico que se haya presentado en sus lugares de trabajo, porque esto nos permite aplicar el conocimiento conceptual que estamos compartiendo por esta vía con la realidad concreta que a ustedes les toca afrontar en cada establecimiento de salud. Ya estuve revisando el foro asincrónico de la semana 2 y tiene aportes bastante valiosos de retroalimentación. Y ya algunos de ustedes, cuando se les solicitaba que discutieran respecto a los escenarios de las leyes, precisamente es la aplicabilidad, ¿verdad? Para el personal que no es jurídico, el comentar una ley, generalmente nos vamos a estar transcribiendo artículos. Eso, para eso podemos leer la ley. Lo importante en el análisis de escenarios es que usted, por ejemplo, en cada uno de los escenarios investigue el contexto más que el contenido de la ley, ¿verdad? De tal forma de que podamos saber cuál fue las discusiones que hubo, por ejemplo, para la aprobación de la ley de promoción, protección, apoyo a la lactancia materna, que ahora ya fue derogada por la ley Amor Convertido en Alimento. Esos escenarios eh, van más allá de lo que textualmente dice cada artículo, porque usted solo puede mencionar los artículos sin transcribirlos, ¿verdad? Porque para eso vamos a leer el texto de la ley. Entonces, en un inicio como que estaban transcribiendo la ley, no era ese el objeto, pero posteriormente ya pudieron ir ubicando lo que se les solicitaba en esa línea de discusión. De igual forma, el compartir noticias, ¿verdad? Relacionadas a las responsabilidades, traten de buscar las noticias más recientes, porque en los últimos 2 meses, en este año, ha existido una verdadera cantidad de información que ustedes se van a sorprender y que es necesario compartirla en esa línea de discusión. Otro de los aspectos que de mucho aprendizaje en el foro asincrónico de la semana 2 es los formatos de consentimiento informado que de sus instituciones que ustedes ya comenzaron a compartir y ustedes pueden ir comparando el formato que se utiliza en su establecimiento con respecto a otras instituciones relacionadas a la salud y hacer un análisis a partir de la conferencia que se le dio al respecto. Y así cada uno de las líneas de discusión son importantes, ¿verdad? Recuérdense, por favor, hacer su aporte conforme a las indicaciones del documento de orientación para participar en los foros asincrónicos. Porque si usted abre otra línea de discusión, queda fuera de toda la discusión de sus compañeros, ¿verdad? Eso ha sucedido en la semana 1 con una compañera de ustedes, pero esperamos que ya para la semana 2 se corrija. Otro de los aspectos, ya iniciando la clase, quiero hacer énfasis respecto a un tema en particular, porque no quiero que vaya a suceder ninguna sorpresa. En este foro Sincrónico 3 vamos a estar desarrollando el código deontológico, la intimidad e información asistencial, de tal forma de que después de ya volverles a compartir la bienvenida, mencionarles que este módulo ha significado bastante exigencia para ustedes, ¿verdad? Entonces, ya la siguiente semana estaríamos cerrándolo, ¿verdad? Entonces, implica un gran sacrificio por parte de ustedes.
no se les vaya a olvidar las dos tareas que tienen para esta semana, ¿verdad? Que para facilitarles, están planteados para entregarlas el 18 ambas. Una es en parejas y la otra es individual, porque hasta eso es evaluado, ¿verdad? El nivel de coordinación que pueden tener ustedes con otro compañero o compañera a la hora de presentar un trabajo. El trabajo de pareja solamente lo comparte una persona y la nota se le va a duplicar a los dos participantes. Pero el día jueves va a estar habilitada la pestaña de la tercera semana, o sea, el día de mañana jueves 16, por favor revisen, ¿verdad? Porque usted, aparte de las dos tareas de control de lectura 2 y de ejercicio 2 que tiene para entregar el 18, estamos hablando que debe de comenzar a apartar tiempo para la entrega de su trabajo final, que va a ser un ensayo, ¿verdad? Los trabajos que ustedes han venido entregando ha sido como, ¿verdad? Para que usted vaya acostumbrándose a un nivel de ensayo, ¿verdad? Porque el ensayo final lo vamos a desarrollar conforme a uno de los temas relevantes para el gerente en salud. Ya en una línea de discusión del foro asincrónico de la semana 1, usted me planteó un tema que le ha llamado la atención. Ahora, con ese formato de ensayo, va a presentarlo, pero con un nivel de análisis mayor, con un nivel de relacionarlo con la legislación en salud que pueda estar vigente relacionado a ese tema o legislación relacionada, ¿verdad? No necesariamente legislación en salud, pero también algunos principios éticos que usted considera relevantes, aplicarlo a ese tema de relevancia para el gerente en salud, de tal forma de poder garantizar que sea un trabajo exigible profesionalmente, ¿verdad? Con pie de página, con una bibliografía conforme a APA o a Vancouver y con, bueno, una carátula presentable, un resumen inicial, pues, ensayo, ¿verdad? Y posteriormente el desarrollo del tema. Así es que yo hago énfasis en este aspecto porque ustedes ya van a tener eh, como uno aspecto evaluado, ¿verdad? Y va a haber un examen final, ¿verdad? Corto, ¿verdad? De 10 preguntas, vamos a abrirlo por una hora, ¿verdad? De tal forma de poder garantizar de que usted lo pueda realizar en la noche y con esto estaríamos cerrando el módulo de ética y derecho sanitario, ¿verdad? Todos esos detalles ustedes lo van a poder ya atestiguar el día jueves en la tarde-noche para que cuando nos veamos el viernes, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí nosotros lo solventamos. Hay una pregunta, sí me gustaría que hagan todas las preguntas que consideren pertinentes porque estamos ya en la recta final de este módulo de ética y derecho sanitario. Adelante, Aida Mengíbar. Hola, doctor, buenas noches. Fíjese que quería hacerle una pregunta, porque ya me puse a ver lo del ejercicio número 2 y lo que le quería preguntar es, por ejemplo, vaya para el objeto o, por ejemplo, para el ente rector, nosotros colocamos el artículo, doctor, o colocamos así como, digamos, ente rector, Ministerio de Salud, para evitar así confusión. Usted puede explicarlo, ¿verdad? A la luz de que es el Ministerio de Salud porque se le exige, pero en el ente, específicamente para el ente rector, sí tiene que poner el ministerio, el que sea, ¿verdad? No le voy a... Ajá, no, lo que yo tengo duda es si en este caso ponemos el artículo o hacemos la interpretación del artículo mejor. Eso quizás así era la Usted pregunta. haga la interpretación del artículo y al final contemplado en el artículo tal, ¿verdad? Porque no se trata de volver a escribir el artículo, sino más bien Exacto. lo que usted entiende del artículo. Ok, perfecto. Perfecto, Muy doctor, bien, gracias. muy bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Adelante, por favor, Oscar Bonilla. Solo, ¿cómo se llama? Confirmar la fecha de las dos actividades para el 18, sería el sábado, ¿verdad? Eso es para su ejercicio 2 y para su control de lectura 2. Ok. Yo he estado Y el haciendo foro también, énfasis. el foro creo que también finaliza ese día. Exacto, porque ya para la tercera semana, entre el martes y el miércoles, usted tiene que estar entregando su ensayo final, ¿verdad? Y va a ser el día miércoles. Ustedes van a ver la fecha, no quiero calzarme con la fecha, sin embargo, se la voy a compartir para, para, para evitar que les vaya a dar un mal dato, ¿verdad? Ustedes me confirman si pueden ver. Sí, maestro. Vaya, entonces aquí está, mire, ¿verdad? Ustedes ya habíamos dicho, ¿verdad? La tercera videoconferencia es el 18, ¿verdad? El sábado 18, ¿verdad? Siempre nos vemos a las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, el control de lectura para el sábado, pero el informe de investigación, ¿verdad? Está planteado para el lunes 20. Por eso yo desde ahora les estoy diciendo que su informe de investigación va a ser el tema relevante de gerencia en salud que ustedes ya escogieron en una de las líneas de discusión del foro asincrónico 1. Se recuerdan, ¿verdad? De los 10 temas, usted escogió uno y si no, puede escoger otro de los 10 temas, pero tiene que hacer un ensayo final, un tema presentable, ¿verdad? No, no ir a copiar un pedazo de la ley que usted vaya a comentar, si va a comentar alguna ley, y ponerlo, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Sino más bien el hecho de que usted haga un análisis desde una perspectiva de jefatura a uno de los 10 temas clave de la gerencia en salud, de unos 10 temas relevantes que vimos, ¿verdad? Entonces lo va a entregar el lunes 20. Y el examen virtual va a ser el miércoles 22, ¿verdad? O sea, aquí en una semana. ¿Qué les va a salir? Solo lo que hemos visto en las presentaciones, ¿verdad? No es una situación del otro mundo. De tal suerte de que ustedes puedan planificar su tiempo, ¿verdad? Desde ahora para evitar que el día lunes, porque el informe de investigación final tiene una gran nota de ponderación. Ustedes lo pueden ver en la pestaña de generalidades. Entonces, por favor, dedíquenle tiempo, ¿verdad? Un ensayo justificado, ¿verdad? Hay algunos que ni lo justifican y, y, y el texto mal presentado, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte de la evaluación que vamos a tener, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo los ejemplos que yo he compartido en cada semana respecto a los trabajos que se esperan, ¿verdad? Miren el ejemplo que he puesto de trabajo en esta semana 2 para que ustedes se ubiquen, o sea, algo todavía mejor en su ensayo final que lo tiene que presentar el 20. Y no es de un tema de que no hemos venido discutiendo, ¿verdad? Y el examen virtual final va a ser el día miércoles 22 de febrero, pensaba a una hora de las 8 de la noche para que ustedes tengan 45 minutos, una hora para desarrollar este examen virtual, que no son más que 10 preguntitas, no es ni la gran cantidad de preguntas, ¿verdad? Y es de lo que hemos estado haciendo hincapié y haciendo esfuerzo en el desarrollo de estos módulos. No sé si tienen preguntas, valoraciones. Entonces el día de mañana ya va a estar habilitado la semana 3. Ustedes van a decir si ya no vamos a tener nada, por favor revísenla, ¿verdad? Porque ahí van a estar las fechas. De igual manera les voy a compartir importante material en bibliografía, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. De ahí, mencionarles que en el país cuesta mucho. Miren, aquí sí les quiero presentar el libro, ¿verdad?
este libro es de mucha importancia para el gerente en salud porque le permite identificar las políticas públicas relacionadas a salud que están vigentes, pero de igual forma da herramientas para que ustedes puedan identificar las políticas públicas que están vigentes en cada quinquenio, ¿verdad? Entonces, a quien esté interesado, ¿verdad? Nos comunicamos por mensaje, usted puede enviarme un mensaje y nos vamos a poner de acuerdo en algún lugar para entregárselo de común acuerdo, ¿verdad? Espero que ustedes puedan tener esta bibliografía porque en el país es difícil encontrar bibliografía aplicada al Salvador y dirigido a gerentes en salud. Así es que espero estén interesados y esperaré su mensaje a través del aula virtual para ponernos de acuerdo quienes estén interesados. Sería de vernos el día sábado en la tarde, temprano, ¿verdad? Como 2:30, para poder entregárselo o vemos ahí mecanismos de entrega más ágiles, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ahora, como les dije, vamos a desarrollar dos temas, el código deontológico y el rol de las asociaciones profesionales y otro tema relacionado, vinculado a la intimidad e información asistencial relacionado con la ética profesional. Recuérdense que las participaciones de ustedes son las que son evaluadas, ¿verdad? Y que yo termino la idea y le doy forma para que usted participe. También voy a abrir un espacio para preguntarles, ¿verdad? Para darle oportunidad a aquellos que no han hecho preguntas para que puedan participar y tener lo que corresponde de evaluación en este encuentro. Es importante que ustedes sepan que yo también acostumbro a hacer una evaluación docente, pero eso lo vamos a hacer en la última videoconferencia que vamos a tener un poquito más de tiempo. Lo que pretendemos es que usted conozca el concepto de código deontológico, principalmente si nunca ha tenido una aproximación a lo que se refiere. De igual forma, el rol del profesional de la salud con la intimidad del paciente y la información asistencial, así como el rol de las asociaciones profesionales en el campo de la ética. Vamos a comenzar a desarrollar el concepto de código deontológico. En primer momento, debemos de manejar los conceptos elementales que están vinculados a la ética. En primer momento, la deodontología es la ciencia o tratado de los deberes y las normas éticas, en especial lo concerniente al profesional de una rama determinada. Por tanto, debemos entender como código deontológico al conjunto de normas y deberes dirigidas a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión desde una perspectiva ética. En la medida que las sociedades construyen principios éticos, en esa medida estas sociedades van alcanzando estadios mayores de civilidad. Acá debemos de entender cómo aquella aspiración de hacer bien las cosas y el bien en general. Y esto hay una serie de corrientes de pensadores que manifiestan que las sociedades entre mayor civilidad hay una mayor paz y armonía social. Pero esta se alcanza no solamente con criterios de principios éticos en abstracto, sino que también por la construcción social en cuanto al acceso a los recursos y en la medida de que hay un nivel de acatamiento por todos, sin exclusión, de los acuerdos generales que existen en la sociedad. Y estos acuerdos generales están reflejados en leyes.
Por tanto, es importante que ustedes sepan que el concepto moral, o sea, aquellas cosas que son buenas o son catalogadas como malas, es cambiante y es determinado por impulsos, por luchas, por aspiraciones en diferentes periodos históricos. Ustedes van a ir viendo, por ejemplo, como con el tiempo algunas cosas que parecían normales en la actualidad pueden parecer como chocantes o malas. Uno de los ejemplos que podemos identificar, porque lo hemos vivido, es la corrección de los niños y las niñas respecto al castigo físico. En la actualidad, el continuar aplicando castigo físico tiene hasta una repercusión legal, que no podría ser lo mismo como sucedió en la década de los 60 o 70. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo la ética se constituye en la capacidad de una sociedad para ser sensible a aquellos aspectos que considere correctos, que considere buenos, que considere conforme a lo que se esperaría de una persona viviendo en una sociedad determinada en un momento histórico. Y es así que las asociaciones de profesionales juegan un rol preponderante para ir construyendo escenarios de mejora y con ello de prestigio ante la sociedad. En la medida que conocemos estos documentos, en esa medida podemos tomar en cuenta a la hora de estar en una situación determinada si hay o no un cumplimiento de las normas éticas en mi accionar cotidiano. Y es así que ustedes van a ir viendo en las diferentes carreras relacionadas a la salud que existen códigos deontológicos. Por ejemplo, el código deontológico de enfermería, que encierra un conjunto de deberes y derechos, normas éticas y morales que debe de conocer, por supuesto, el profesional de enfermería para aplicarlos a la práctica diaria. Por tanto, debemos de tener claridad lo que es el código deontológico, que es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más sustanciales y fundamentales del ejercicio de la profesión que los regula. Dice que yo tenía recientemente en esta semana, una colega me pide el código de odontología del personal médico. Yo rápidamente me ubiqué que era el código deontológico, ¿verdad? Lo que pasa es que este concepto es muy poco conocido, a pesar de la trascendencia que tiene para el desarrollo profesional de cada una de las carreras relacionadas a la salud y que muy poco se estudia, muy poco se le da relevancia en las diferentes etapas de formación de pregrado. Y de suerte ustedes ya van a tener una visión de posgrado de estos temas. Por tanto, las normas dictadas en el Código Deontológico son previamente pactadas y aprobadas de manera en común y unánime por todos los miembros de la profesión para las que se le elabora. Y acá el espacio ideal son las asociaciones profesionales para impulsar, generar y alcanzar ese nivel de consenso. Por tanto, son pautas de conducta a seguir que tiene como objeto cumplir con un adecuado trabajo y ayudar a que el conjunto de la sociedad que solicita los servicios de la profesión obtengan plena satisfacción ante la buena ejecución de la labor. Fíjese que yo tenía un docente
en el área de emergencia de los hospitales que nos decía, miren, lo que las personas quieren a la hora de alcanzar su satisfacción, principalmente cuando es la atención a un familiar, es que lo miren a usted, que se rebusca por solventarle el problema, aunque no lo tenga los recursos, pero si usted se rebusca, los familiares le agradecen. Y dos, que usted le informe. Si no se cumplen con esos dos criterios, la posibilidad de satisfacción del usuario es más difícil de alcanzar. Por tanto, uno no solamente debe de conocer, sino que también dar a creer. El impulso, la entrega y el nivel de compromiso que tiene a la hora de afrontar una emergencia, y más en las áreas hospitalarias, y por qué no decirlo, también en los establecimientos de salud de menor complejidad. Para velar por el adecuado cumplimiento del código deontológico de las distintas profesiones, existen en los colegios profesionales, corporaciones de derecho público que custodia el respeto de las normas comúnmente aceptadas por el conjunto de profesionales que conforman ese sector. Entonces, abro el primer espacio. Dígame usted, por favor, en la realidad de El Salvador, cómo vamos a entender esto de los colegios profesionales. Para el área, para cada una de sus áreas, dígame cuál es la asociación profesional, la organización que representa ese nivel de pertenencia de las disciplinas a las que usted pertenece. Adelante, Yanira del Carmen Wallis. Adelante. Sí, buenas noches, maestro, compañeros. Para el caso de nosotros los médicos, está Colmedes, ¿verdad? El Colegio Médico de El Salvador, Así que es. ellos pues tienen su código de ética, ¿verdad? Y allí pues sale a relucir el juramento hipocrático, ¿verdad? Y hay muchas cosas que la asociación del colegio médico implica, ¿verdad? Que es el código que nos rige a nosotros los médicos, ¿verdad? Gracias. Adelante, Douglas Arteaga. Buenas tardes, doctor y compañeros. Para mi profesión existe la Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El Salvador, que se llama ASONDES. Asondes, ¿verdad? Así es. ASONDES, así es. Para serle sincero, doctor, es una asociación que no tiene la participación de todos los profesionales de nutrición. Pues hay muchos que no están inscritos dentro de la asociación y se está analizando, ¿verdad?, con otros profesionales la creación de otra asociación por el hecho de que no se ha trabajado en la mejora de buscar alternativas, y una de ellas es el colegiar a través del Consejo Superior de Salud Pública la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Algo que durante muchos años se ha estado analizando. Entonces, pero para nosotros es la Asociación de Nutricionistas y Dietistas de El Salvador, que es ASONDES. Sí, porque hay ya suficientes nutricionistas, ¿verdad? Claro. Graduados y en prácticas más de 2000, si no me equivoco, corrígame. Sí, ¿verdad? sí, Entonces ya deberían de tener su propia junta. Claro, ¿verdad? y a la vez, correcto, perdón, doctor, y a la vez se han creado y se han abierto esta carrera en otras universidades del país, Sí, sí. ¿verdad? La última fue la Andrés Bello, ¿verdad? Y la UNASA de Santa Ana también, que la está aperturando. Entonces, eso significa que vamos a aumentar en número, y por eso la necesidad de la creación de otra institución, ¿verdad? Claro, muy bien. Adelante, Sonia Martínez. Bueno, en mi caso, aparte del colegio médico, también está la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador, ¿verdad? Para la especialidad a la que yo pertenezco. Exacto, es importante eso, ¿verdad? Porque, pero Asogoe, si no me equivoco, forma parte, es una de las filiales del colegio médico.
pero debemos de conocer entonces que se esperaría los criterios éticos del ejercicio de la ginecobstetricia a cargo de Asogoes, ¿verdad? Excelente. Adelante, Aida Mengíbar. Sí, buenas noches otra vez. Para nosotros, así como dice la doctora Patricia, que ellos tienen una asociación, nosotros también tenemos la Asociación de Médicos Internistas del Salvador, o ASOMIES, que pues sí, también se rige, vea, bajo el manto del colegio médico con sus Exacto. particularidades. Entonces esperaríamos que dentro del ámbito de medicina interna, esta organización específica sea quien promueve esos criterios éticos para el accionar y el desarrollo de la profesión, que sería, en el país le llaman subespecialidad, pero sería una supraespecialidad, ¿verdad? Porque sube abajo. Entonces, es supraespecialidad, ¿verdad? Que tiene unas particularidades diferentes a otras. Adelante, Catherine Arévalo. Buenas noches. Podría ser también la APROSAMEN, la Asociación de Profesionales de la Salud Mental en El Salvador. Para el caso de los psicólogos. Sí, psicólogo, sí, de psicología, porque también está la Asociación de Psiquiatría. Para los psiquiatras, ¿verdad? Así es, ahí dependiendo del ámbito, ¿verdad? Porque hay también asociaciones de psicología, yo conozco varias, ¿verdad? Y está la Asociación de Médicos Psiquiatras, así es. Entonces estos son los encargados de la promulgación. En muchas ocasiones, como nos mencionaban ustedes, uno desconoce si hay un tipo de publicaciones relacionadas a la ética, pero es porque es uno de los temas que no tomamos en cuenta, siendo de tanta relevancia para el país el estar enterado al respecto, ¿verdad? ¿Alguien más? Las enfermeras, el laboratorio clínico, si la hay, adelante. Gabriela Aparicio. Buenas noches, maestro. En el caso de enfermería existe la ANES, de la Asociación Nacional de Enfermeras. Así es, sí. Que de igual forma, igual que todas las demás, pues sí se dirige también bajo la Junta de Vigilancia, pero ellos también pueden hacer algunos dictámenes para los profesionales. Exacto, ¿verdad? Entonces, la ANES, al igual que la Asociación Nacional de Enfermeras, al igual que ASONDES, ASOGOES, el Colegio Médico, son instancias profesionales que te permite ir a buscar a esos escenarios estos códigos deontológicos, porque te orientan, te dan las herramientas para que tu profesión sea reconocida por la sociedad y en esa forma tener el nivel de satisfacción que se espera, ¿verdad? Adelante, por favor. Maestro, ¿Sí? estaba mirando de que en realidad el colegio médico tiene 37 Filiales. asociaciones, ¿Sí? filiales, ¿Sí? ¿verdad? Y que pertenecen a, ¿verdad? Sí, Sí, claro. nosotros también pertenecemos a una sociedad de maestría en salud pública, ¿verdad? También. Sí, sí, Y claro. y me gusta que tiene un área para una asociación salvadoreña de médicos retirados también. Yo no sabía eso, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, ajá, muy bonita, pero tiene 37, ¿verdad? Porque tiene Sí, para bastantes, bastantes. hematología, para cirugía, para todas, Para cada una de las subespecialidades. cardio, Así y hay es. por zonas, ¿verdad? Como para También. Oriente, para Exacto, exacto, Occidente, la Central, exacto, ¿verdad? Eso, un exacto. comentario, gracias. Sí, cubre, ¿verdad? Todas las diferentes supraespecialidades, pero también a nivel geográfico. Entonces, en el caso de El Salvador, ustedes deben de saber cómo se originan los códigos deontológicos. Fíjense que hay como dos grandes vertientes de origen. ¿Se recuerda aquel cuadro que vimos del origen de cada uno de los documentos legales? Que la Asamblea Legislativa es la encargada de promulgar, entiéndase, aprobar las leyes, los códigos y ratificar los tratados internacionales. Y que al presidente de la República está facultado para
aprobar los reglamentos de leyes, pero también estaba el Ministerio de Salud que promulga los instrumentos técnicos jurídicos, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgen a la luz el código deontológico? Fíjese que para el caso de enfermería existe un documento vigente del año 2013 que está en proceso de actualización en el 2020, afectado ahí por el proceso de la pandemia de COVID-19, pero que fue impulsado por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería. Por supuesto, participó ahí ANES, pero interesante, ¿verdad? Que sea la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería, que estaban en el Consejo Superior de Salud Pública, quienes impulsaron este proceso para la actualización del Código Deontológico de Enfermería. Para el caso de psicología, también cuentan con su respectivo código, promulgado por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología. Pero también hay ejemplos donde directamente las asociaciones profesionales son las que promulgan el Código de Ética y de Deontología Médica. Este documento usted lo va a tener en la bibliografía, ¿verdad? Para que lo conozca, de tal forma que se sepa cómo se logra regular dicha profesión. Entonces ya hemos visto tanto el de enfermería, psicología y medicina, pero es importante, por ejemplo, en el caso de nutrición, de laboratorio clínico, de investigar si existen estos códigos deontológicos. Tanto los códigos de ética o deontológicos que son originados por las instancias estatales, entiéndase, las diferentes juntas de profesionales y gremiales, entiéndase, colegio médico, no pueden aplicarse sanciones por su incumplimiento, solamente el llamado ético profesional a su cumplimiento. En la medida que toda esta normativa es asumida por el colectivo de profesionales y se le da un nivel de importancia en esa medida cuando se incumple la persona infractora, más que una sanción por incumplimiento, en este caso de como que si fuera ley, tiene un nivel de afectación moral. Sin embargo, algunas resoluciones sancionatorias impuestas por las juntas de vigilancia hacen mención a los respectivos códigos de ética. Por tanto, no es que a mí me va a valer el código de ética y no lo voy a cumplir, porque según las últimas resoluciones de las juntas de vigilancia de las diferentes profesiones, han tomado en cuenta a la hora de fundamentar una sanción a un profesional el incumplimiento del código deontológico o de ética. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas al respecto. Entonces aquí el reto que va a existir es que usted vaya a buscar el código deontológico, el código de ética y de deontología de su profesión y que realmente lo conozca. Pero de igual forma, si usted en su profesión, entiéndase, por ejemplo, nutrición, que es necesario investigar si existe, si no, es otro de los puntos a la hora de la discusión profesional, a la hora de tomar en cuenta la importancia que existe de contar con estos documentos. Adelante, Oscar Bonilla. Doctor, yo tengo más que todo una duda. Yo siempre he escuchado que la colegiación en nuestro país para las diferentes profesiones no es de carácter obligatorio. Así es. Pero lo que no entiendo, el funcionamiento, o no es más que tanto, no es tanto el funcionamiento, sino que el proceso por el cual en otras instancias, en otros estados, en otros países, la colegiación es obligatoria, ¿verdad? Eso es lo que no me queda claro, por qué es distinto en ese sentido. Fíjese que acá se asume
que la asociación es de carácter voluntaria y nunca puede ser obligatoria porque eres libre de poder determinar a la organización que perteneces o que no perteneces. Y ese es un principio constitucional. Por ese principio constitucional es que el aspecto de la colegiación no es obligatorio para el ámbito de salud ni para ninguna de las áreas. Y tomemos en cuenta que en otros países el aspecto sancionatorio es determinado por los diferentes colegios de profesionales. Y aquí en el país, por criterio constitucional, existe una instancia reguladora de las profesiones y es el Consejo Superior de Salud Pública. Recuérdense que es la única instancia que tiene un nivel de reconocimiento por el nombre tal cual en la Constitución de la República y también las juntas de vigilancia de la profesión respectiva. Entonces, en otros países no hay una limitante constitucional para que los colegios de profesionales sean quienes regulan a sus respectivas profesiones. Y esto conlleva que la licencia para poder ejercer tu profesión la dan los colegios profesionales. Es lo que sucede un poco con la carrera de trabajo social, que en la legislatura del 2019 incidieron en el partido, uno de los partidos en ese tiempo, de derecha, para sacarlas del Consejo Superior de Salud Pública. Y ellas, la instancia de regulatoria, su asociación profesional, ¿verdad? Pero es un caso casi particular que más que beneficios ha traído limitantes, ¿verdad? Jurídicas, porque es el Consejo Superior de Salud Pública quien es el encargado de velar por el ejercicio profesional de todas aquellas disciplinas vinculadas a la salud. En otros países son los colegios de cada profesión. Adelante, Douglas Arteaga. Adelante, Douglas. Sí, perdón, doctor, que tenía problemas con el micrófono. Fíjese que algo que retomó el doctor Bonilla y que me parece interesante, y lo voy a mencionar como profesión. Nosotros, eso es algo, perdón, que la manita, eso es algo que nosotros estamos teniendo mucho problema con el intrusismo profesional. Sí. En el contexto de que cualquier coach influencer está trabajando mucho el contexto de nutrición y ellos dizque profesionales bajo la evaluación y el tratamiento y prescripción hasta cierto punto de productos o suplementos nutricionales que le van a ayudar a las personas. Entonces, eso es algo también que nosotros, algunos profesionales, estamos viendo de la falta de la asociación en el contexto de poner la denuncia ante el Consejo Superior de Salud Pública. Sí. Porque el ente rector, como usted lo ha mencionado, es el Consejo Superior, nuestra Junta de Vigilancia. Y la asociación tendría que velar para denunciar este intrusismo y que pues se tenga una sanción porque estamos jugando con la vida de las personas. Y ese gran rol que tienen, ¿verdad? De denuncia, de incidencia, ¿verdad? De tal forma de que se le dé su lugar, no solo de reconocimiento social, sino que de compromiso profesional que tienen los nutricionistas, que yo siento que en los últimos años han tenido un mayor posicionamiento y la sociedad en su conjunto va viendo y va reconociendo la importancia de que implica, ¿verdad? Una vida sana vinculada a el aspecto nutricional. Entonces sí, es un gran reto que tienen, ¿verdad? De tal forma de poder garantizar, incidir. Y en mi escenario, de igual forma, ya su respectiva junta, ¿verdad? Pero eso implica hacer bastante gestión. Adelante, Ana Martínez. Sí, buenas noches, doctor. Solo como comentario, hablando sobre lo que mencionaba el compañero René del colegiado.
Aquí el colegio médico, creo que como que no es necesario que uno pertenezca a una asociación en sí de médicos especialistas, digamos, si uno es médico general, ¿verdad? Para poder aplicar a ser parte del colegio médico. Y lo que sí tenía una duda con respecto a eso, doctor, es que el colegio médico, no estoy segura, pero yo había leído entre como uno de los beneficios, entre comillas, de ser colegiado, es que el colegio médico brinda como asesoría jurídico-legal por cualquier demanda o cualquier situación legal en que cualquiera de nosotros podría estar involucrado en una situación de alguna demanda por X paciente, ¿verdad? Entonces, creo que esa era la duda casi como más fuerte que yo tenía, doctor, que como que no es necesario que uno esté, pues que no tenga que ser especialista para poder formar parte del colegiado, doctor. No, para nada, ¿verdad? El colegio médico tiene los requisitos que básicamente es la inscripción y el pago de mensualidad para tener todos los beneficios que el colegio médico plantea, ¿verdad? Ya hay algunas asociaciones de supraespecialistas que tienen su propia organización, ¿verdad? Pero ya una vez usted graduado aún, puede iniciar el trámite al igual que en Conmédica desde que está en el año social, ¿verdad? Pero lo importante para traerlo a cuenta a este foro es que a partir de esas asociaciones son las que se espera que se promulguen, que se difundan y que se conozcan los códigos de ética y de deontológico de cada una de las profesiones, ¿verdad? Pero como aquí ese es un tema difícil de ubicarlo, ¿verdad? Hasta para el profesional le cuesta identificar qué es la ética, entonces mucho más difícil es identificar un documento relacionado a su ejercicio profesional. Y se esperaría de estas organizaciones. Adelante, Mayra Enríquez. Sí, buenas noches, maestro y compañeros. Comentarle que sí, en lo que es la parte de Junta de Vigilancia de Enfermería, sí hemos tenido nosotros bastante aporte en cuanto a las demandas, ¿verdad? Por la parte de enfermería. Normalmente, ¿verdad? Yo trabajo también con la parte de la docencia y cada año se nos da asesoría por parte del abogado que atiende las demandas Qué bien, qué bien. de enfermería y cada vez llega con nuevos casos del año, o sea, llega con casos recientes. Entonces, menciona él que son muchas, ¿verdad? Y quizás 2, 3 de cada hospital. Cuando según a la fecha que nos van indicando. Entonces sí es bien importante esa parte de la regulación y comentarle que realmente el Ministerio de Salud desde la División de Enfermería, ellos solamente asesoran, dan su enfoque cuando van a evaluar, pero quien dirige y lleva mucho la batuta es Junta de Vigilancia. Junta de Vigilancia habla con la división y ellos prácticamente son unos asesores de cómo se debería dar el seguimiento y es Junta de Vigilancia que está formado por personal de enfermería, abogados, quienes dan dictámenes cuando hay demandas. Solamente era un aporte, maestro. Gracias. Y muy relevante porque trae a cuenta que se debe de tener un conocimiento. Miren, la mejor forma para el escenario antes, para ya hablarlo en términos gerenciales, es el tener un conocimiento a propiedad de estos documentos. Y ya no solo cuando ya está el problema encima. Y en la medida que se desarrollen procesos permanentes de capacitación y de sensibilización, en esa medida se cura en salud, se vacuna, se previene. Pero si nunca hay tiempo para siquiera mencionar estos temas, hay mayor vulnerabilidad, hay mayor posibilidad de caer, hasta en una proporción que nos dice 2, 3 casos cada año, ¿verdad? Que saltan a la palestra y que ustedes también lo pueden evidenciar en su línea de discusión cuando saltan a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces ahora es importante que usted busque, usted estudie, usted analice los códigos deontológicos de su respectiva profesión. Ahora vamos a entrar a un tema relacionado de relevancia a la ética profesional
que se ubica en el resguardo de la intimidad y el secreto profesional en el ámbito sanitario. Acá debemos de tener claro que existe una relación estrecha entre los principios éticos, en la capacidad para obrar bien, en la capacidad entre distinguir lo que es aceptable, lo que no es aceptado, lo bueno y lo malo, a partir de lograr que los pacientes que están a nuestro cargo tengan un nivel de intimidad en el ámbito sanitario. Por tanto, la intimidad y la confidencialidad son derechos fundamentales cuyo objetivo es garantizar la esfera íntima de la persona humana frente a las acciones y el conocimiento de los demás. Dice que tenía una paciente que venía de Sonsonate a su control prenatal porque me decía que allá no lo llevaba porque los promotores de una zona rural contaban todo. Entonces, imagínense la importancia para cada persona que se le respete la intimidad frente a las acciones y conocimientos de las demás. Ambos derechos se complementan con el derecho a la protección de datos. El hecho de que una persona se encuentre enferma y para recuperar su salud debe de revelar datos o aspectos que forman parte de su intimidad, no significa que esté renunciando a ella, sino que lo revela esperando que sean protegidos. Y eso es una norma general que el personal de salud debe de tener claro, porque para el caso de El Salvador hay unas consecuencias, más allá de aspectos éticos, sino que también aspectos de carácter legal. Adelante, por favor, Sonia Martínez. Yo solo quería comentar con respecto a eso que usted acaba de mencionar. En el caso del hospital, que tenemos un comité de expediente clínico, una de las cosas que más se promueve es evitar descartar papelería donde contenga el número del expediente del paciente. A veces decimos, no, pero ¿qué va a hacer con alguien con el número de expediente? Pero realmente en los sistemas oficiales usted mete un número de expediente y puede acceder a los datos personales de cualquier usuario, ¿verdad? Entonces, sí es bastante delicado. A veces nosotros nos equivocamos en una receta y vamos y la descartamos fácilmente, pero si lleva ya el número de expediente de esa persona, está ligado a muchos datos que se debe conservar en privacidad, ¿verdad? Porque como usted dice, el paciente nos lo ha confiado esperando recibir una atención. Solamente eso. Sin ninguna duda, y miren la trascendencia de estar pendiente hasta de aquellos aspectos que podríamos considerar secundarios, ¿verdad? Sino que uno tener en cuenta que se puede acceder a la información del paciente, ¿verdad? Teniendo su número de expediente. Entonces, hasta eso uno debe de tener cuidado, porque si no le presta atención, cualquier circunstancia puede suceder. Porque el paciente o sea, comenta, te comparte, te dice, y uno lo que espera es que le esté diciendo siempre la verdad para poderle ayudar. Pero él no está renunciando para que eso lo sepa todo el mundo, o que usted no tenga la suficiente diligencia para garantizar que sea un aspecto de bastante confidencialidad. En el ámbito sanitario, la protección de la intimidad en sus diferentes manifestaciones comprende varios aspectos. Por ejemplo, el respeto a la intimidad corporal. Para nosotros en el área de salud, hasta la desnudez tiene otro contexto, ¿verdad? Pero para la sociedad en general, es una forma que en todo tipo de exploraciones, cuidados, incluso en actividades de higiene, se respeta al máximo posible la intimidad corporal de los pacientes. De igual forma, el derecho a limitar la grabación y difusión de imágenes mediante fotografías, videos y otros medios que permiten la identificación del paciente como destinatario de atención sanitaria. Y miren, yo les comento acá,
hay algunos establecimientos que no proveen de los insumos para el trabajo, ni siquiera de lámparas para poder evaluar. Y se dio el caso de un colega de que en lugar de, porque no tenía lámpara, utilizó el teléfono celular, la linterna, la lámpara del teléfono celular, y la paciente asumió que le estaba tomando una foto, un video. Imagínese usted la repercusión que pueda tener una actividad que para nosotros podría significar que el hecho de solventarla y atenderla mejor, ¿verdad? Ahora el aspecto de las redes sociales es delicadísimo y nosotros debemos de tener un gran cuidado para no poder caer en ambigüedades o que se crea que estamos tomando ciertas grabaciones, principalmente de ciertas partes del cuerpo que se pueda considerar que se está violando la intimidad. Adelante, por favor, Douglas Arteaga. Doctor, en consonancia a lo que usted menciona, quizás aquí entra también a relucir el hecho de que a veces hay algunos profesionales que en su perfil, ya sea de Facebook o donde sea, se toman una fotografía haciendo un procedimiento al paciente. Quizás yo aquí lo estoy haciendo. Entonces, a eso significa que está violentando el derecho de la persona y estaría incumpliendo la ley. Y puede ser sujeto, ¿verdad?, a responsabilidad penal, ¿verdad? Por ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo con sorpresa he visto colegas, ¿verdad? De algunas especialidades encargadas de moldear el cuerpo que toman fotografía, ¿verdad? Entonces eso es un desconocimiento total de lo que ahora les vamos a compartir. Porque puede estar sujeto, ¿verdad?, a una demanda. En el ámbito sanitario, la protección de la intimidad en sus diferentes manifestaciones comprende también el derecho al acompañamiento. Todos los pacientes tienen derecho a ser acompañados por lo menos un familiar o persona de su confianza, salvo que las circunstancias clínicas lo desaconsejen o fuera incompatible con la prestación sanitaria conforme a criterios médicos. No se le va a tener un acompañante en la UCI, en la UCIN, ¿verdad? Pero sí en el aspecto de ciertas atenciones en el consultorio. Ojo, aquí también toda niña y adolescente debe de estar acompañado por su responsable, preferentemente madre o padre, para garantizar que se respeta el nivel de intimidad o el nivel de exposición de ciertas circunstancias. Adelante, Doris Ramírez. Buenas noches, maestro. Buenas noches. De que con eso que usted dice de lo que hablaba en la lámina anterior, quería participar. Adelante. Con respecto a que, fíjese que en una ocasión un médico examinó a una paciente, ¿verdad? En el área de emergencia. Entonces después ella decía de que él la había intentado tocar de sus partes íntimas. Entonces fue un gran caso y porque de lo que la iba a ver el doctor, ¿verdad?, era de sus genitales, porque ella refería que sangraba, ¿verdad?, que tenía sangramiento y que también cuando iba al baño pues tenía sangramiento. Pues el médico pues la revisó y después pues ella estaba diciendo que el médico se había propasado con ella, que la había tocado, y entonces se fue eso más arriba, ¿verdad? Hubo complicaciones porque al médico le estaban ahí queriendo abrir como un proceso, porque ella decía que él no la había examinado, sino de que le había tocado sus partes íntimas, ¿verdad? Y el médico pues él le dijo de que él, para examinarla, él había solo le había dicho, ¿verdad?, que la iba a ver, se había puesto guantes y que solo
había hecho su examen, ¿verdad? Normal, pero ella refería a otra cosa. Entonces, a raíz de eso, es bien complicado porque el médico, bueno, los que lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que es una persona recta y pues que no lo hayamos capaz de eso, ¿verdad? Entonces, el caso trascendió y a él fue suspendido, lamentablemente. Por eso que no se pudo comprobar porque pesó más lo que la paciente decía. Entonces, a partir de ahí, cada vez de que los médicos revisan en emergencia a las pacientes, siempre llaman a una enfermera para que esté ahí cuando la están revisando. Por ese caso que se dio, que lamentablemente ganó la paciente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, como mi pregunta es, vaya, si realmente no fue así, ¿cómo podría defenderse el doctor? Y con respecto a los cuidos, perdone que voy caminando porque voy en la calle, por eso me voy cansada. Con respecto a los cuidos, fíjese que aquí tenemos, sí, permiso para los pacientes que cuidan a sus familiares, pero a veces son mujeres las que están ingresadas y los esposos quieren quedarse a cuidar. Pero aquí en el hospital, pues, cuando es en mujeres y están en lado de mujeres, no se permite que un hombre las esté cuidando. Entonces, en ese caso que ellos insisten, ¿cómo puede hacer uno para que ellos no se sientan mal, que no les diga que no pueden estar con su familiar ahí, porque es en lado de mujeres? Y a veces nosotros les decimos, ¿verdad?, que si no hay una hermana, una tía que la pueda cuidar, pero ellos insisten en que ellos quieren quedarse con la paciente. Entonces, en esos casos, doctor, ¿cómo hacer? Siempre, como usted dice, que tienen derecho, ¿verdad?, a estar acompañados. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Son mis dos preguntas y Excelente. mi participación. Sí, en primer momento, recuérdense que ante un proceso de controversia entre el paciente y el personal de salud, uno tuvo que haber realizado todas las acciones previas para evitar salir perdiendo en un proceso. Entonces, en algunas circunstancias son dolorosas y compradas las experiencias, principalmente del personal de salud que baja la guardia. Para el caso de ese colega, doloroso, lamentable, ¿verdad? Y cómo gerencialmente se debe de tener el cuidado para no exponer al personal de salud que está bajo su cargo a que vuelva a caer en circunstancias como esas. Protocolos como que usted mencionaba, de que sea ya normalizado que a la hora de evaluar a una paciente puede estar un personal de enfermería, es una de las medidas que evita que esa circunstancia se vaya a estar repitiendo en el futuro. Ahora, con respecto a la acompañamiento, ciertamente nuestras instituciones hospitalarias tienen un nivel de desarrollo de infraestructura que todavía existen, ¿verdad? Pabellones de pacientes. En los otros países ya no está esa realidad porque son habitaciones individualizadas. Y esto podría favorecer el tener habitaciones individualizadas para el acompañamiento de un familiar de otro sexo. Pero yo sí he sido testigo como, por ejemplo, en el hospital Benjamín Bloom, por un tiempo se permitió que también los papás se quedaran cuidando a su hijo. Pero resultó que durante el turno, papá de un niño y mamá de otra niña se conocían y hasta se gustaban. En esa realidad, en el país así estamos. Entonces, en la medida que no avancemos como sociedad, uno tiene que tener las restricciones
y los protocolos gerenciales para dárselo a conocer a los familiares sin que esto se constituya en una vulneración a los derechos. Adelante, Sonia Martínez. Bueno, nosotros con respecto a eso que menciona la compañera, estamos pues experimentando ahí en el hospital con esto de la ley que hoy tiene Nacer con cariño. Sí, que tiene que haber un acompañamiento, ¿verdad? Sí. De la persona que la paciente escoja. Sí. Realmente en los servicios hospitalarios ha sido bien difícil porque no se ha logrado eso, ¿verdad? El poder individualizar las camas de las pacientes de tal manera que pueda existir un ambiente más privado, ¿verdad? Entonces, y de hecho así está en la normativa, se ha respetado que únicamente hayan horarios extendidos de visita. A las 7 de la noche ya todos los familiares se deben de retirar, sobre todo porque hay muchas pacientes adolescentes o que han estado expuestas a situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, resguardando todo eso, pues, y como así está en la normativa de la ley, pues hemos logrado contener, por decirlo así, un poco eso. Ya en el área de trabajo de parto sí ha habido un esfuerzo porque se aísle cada unidad de paciente y así ella puede estar acompañada a cualquier hora por su esposo, su pareja, ¿verdad? Es su mamá o la persona que ella escoge en ese caso. Como dice usted, pues el sueño sería llegar a tener habitaciones individuales para cada paciente para poder cumplirlo cabal como lo dice la ley, pero mientras no tengamos eso, creo que todavía no estamos preparados como sociedad para dar ese paso, ¿verdad? De calidad. Y sin ninguna duda son a las asociaciones de profesionales que les toca hacer ese señalamiento, ¿verdad? Porque si ya una ley te está exigiendo un nivel de acompañamiento, principalmente por la ley Nacer con Cariño, se requiere una inversión para adecuar las condiciones hospitalarias y no vaya posteriormente a ser el personal de salud sancionado o judicializado por el incumplimiento de una ley cuando las condiciones de infraestructura todavía no están dadas en el hospital. Es un proceso que como país tenemos, pero que se debe de transitar a unos mayores niveles de respeto, de intimidad, de secreto profesional, y bienvenido va a ser si ya existen estas adecuaciones. Adelante, Leslie Mejía. No le escuchamos, tal vez activa su micrófono, ¿será por eso? Buenas noches. Ahora sí, escuchamos. Hola. Fuerte y claro. Hola. Maestro y compañeros, quizás solo con un ejemplo de lo que usted nos explicaba hace un momento de la importancia de la confidencialidad y de mantener los procesos. Ahora con el nuevo SIS, en el hospital se nos dio un incidente que uno ya puede entrar a cualquier servicio para conocer el estado de cualquier paciente. Pues la orientación que se nos ha dado es que no debemos de entrar a otro al que no hemos sido asignados. Pero cuando todo esto comenzaba, este cambio del sistema, un médico tomó fotos del expediente clínico de un paciente y se los envió al familiar, porque yo trabajo en el hospital psiquiátrico. Sí. Entonces, se los envía al paciente, al familiar del paciente. Cuando este paciente es dado de alta y la familia le comenzó a decir el diagnóstico y lo que le cumplían y lo que le hacían en el hospital, él puso la queja en el hospital, que no había tenido autorización de él para que contaran lo que había pasado. Pero hasta aquí, ¿verdad? Todo era una queja normal. Pero ahora con el sistema, las personas que están ahí en esa área, ¿verdad? Lograron determinar quién entraba, de qué dispositivo entraron a sacar la información y de hecho quién era la persona que había hecho las capturas de pantalla de eso. Entonces, a raíz de ahí, este ejemplo ha servido mucho porque uno cree que en el sistema puede hacer lo que uno quiere y que nadie se va a dar cuenta, pero los programadores encargados de esa área sí saben. Entonces, es bien importante conocerlo, pues, porque la gente cree que todavía podemos hacer lo que queremos solo porque es un dispositivo y no va a pasar nada. Pero sí,
le dieron seguimiento a esta, Claro. bueno, hoy digo que fue un médico, pues porque descubrieron que era un médico y la sorpresa fue que el hospital no sabía nada. De repente llegaron representantes encargados de este sistema a hacer como una auditoría Auditoría. y ellos fueron los que dijeron, esta persona sustrajo la información a través de esto y esto porque aquí está. Entonces sí es bien importante conocerlo, ¿verdad? Y Claro. por eso es bien interesante esta Excelente. materia, Sí. este módulo que estamos viendo y les comparto esto, compañeros, para que tengamos cuidado y le orientemos a los Excelente. demás porque ya estas cosas legales son bien delicadas. Gracias, maestro. Gracias por compartirlo. Adelante, Susana Erazo. Buenas noches, maestro y compañero. Sí, sobre este tema de la confidencialidad que tenemos que dar pues al paciente y también nosotros ser muy cuidadosos en los expedientes clínicos. La verdad que últimamente con esto que se ha hecho lo de la digitalización, ¿verdad? De todo el sistema en general de salud, es bien, a veces se torna un poco complicado entender hasta qué punto se debe como que permitir en el caso del médico, porque vaya, uno de los ejemplos sería de que como se está tomando, hoy se está digitalizando lo que son las radiografías, entonces muchas veces, ¿qué es lo que se le dice al paciente? Que cuando le toman la radiografía, ellos toman imagen. Entonces, ellos están teniendo acceso a estudios de imagen o exámenes de laboratorio. Entonces, a veces ellos piden segundas opiniones de afuera que tal vez discrepan con el manejo que se le está dando en la institución. Entonces, esto se vuelve complicado, pero no sé la ley hasta qué punto ampara que ellos tengan este acceso y a la vez si es correcto, pues porque que ellos puedan tener acceso a todos los estudios que se le están tomando, porque yo he tenido, digamos, el caso de que el paciente me dice, mire, le puedo tomar foto a mi estudio, y que tal vez es un reporte de una ultrasonografía o son exámenes de laboratorio que están en la computadora, ¿verdad? Que se ven a través del sistema, del SIS. Entonces, no sé, tal vez alguien sabe o usted, maestro, si en este caso, si la ley lo permite esto o no. Importante el análisis porque es diferente a lo que nos planteó su compañera Leslie Mejía, que fue un acceso que el titular no había solicitado, sino que fue los familiares, por muy familiares, si no es el titular, no tiene el derecho para acceder a información personal, pero es diferente si es el titular quien lo solicita, ¿verdad? El titular tiene acceso irrestricto a toda la información que puede estar resguardada bajo su nombre. Y eso incluye resultados de exámenes y análisis. Por tanto, es importante que ustedes sepan que en la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud también les reconoce la posibilidad de una segunda opinión, precisamente como lo mencionaba Susana Erazo, de tal suerte de que el paciente puede buscar una segunda opinión ante un abordaje. Y quien decide es el titular, pero es diferente si nosotros pensamos que porque es la mamá, porque es la esposa, porque es la hermana más cercana y como personal de salud vamos a proporcionarle como el ejemplo que ya se había mencionado, ahí sí hay un incumplimiento. Entonces esos escenarios, la ley nos permite tener la claridad y en la medida que usted también conoce sobre los conceptos vinculados a la intimidad y al secreto profesional, se puede orientar en cada caso en particular que se le pueda ir presentando. Entonces, planteábamos que el derecho al acompañamiento no implica pues más que la oportunidad que tenga el paciente para que se le acompañe. Ciertamente en la actualidad hay ciertas limitantes de infraestructura, hay ciertas limitantes propias de los establecimientos de salud de diferente complejidad que puedan limitarlo, ¿verdad? Tampoco van a tener acceso libre bajo este derecho a áreas
que son restrictivas por las infecciones nosocomiales o por las infecciones que pueda significar estar en contacto con visitas. Entonces hay también restricciones que son reconocidas por la doctrina y que son reconocidas también por el reconocimiento de estos derechos. Pero en términos generales, ojo, en el otro escenario, usted cuídese a la hora de revisar principalmente niñez y adolescencia, y el caso que nos planteaba su compañera respecto a alguna mujer en edad fértil, ¿verdad? O cualquier persona de diferente sexo de uno, o cualquier persona del mismo sexo que usted considere pertinente, llame un testigo para evitar posterior proceso de judicialización. El derecho a la confidencialidad de los datos personales, datos de salud y en especial datos genéticos, opciones sexuales. Los profesionales tienen la obligación de guardar el debido secreto y de no revelar los datos sin un consentimiento expreso por parte del titular. Además, los centros sanitarios tienen obligación de adoptar las medidas oportunas para garantizar ese derecho. De tal suerte que haya un reforzamiento de la confidencialidad de vida. Adelante, Yanira Galicia. Sí, maestro, con respecto a lo que nos está enseñando, muy importante, quiero compartir una experiencia con respecto a los acompañamientos, porque a veces uno piensa que son cosas muy sencillas, pero a veces pasan cosas. Sí, Por ejemplo, cuando se hacen procedimientos como gastroscopías o colonoscopías, se perfecto. utiliza una pseudoanalgesia, ¿verdad? Sí, Entonces el paciente no puede estar solo completamente sí. porque no sale estable, ¿verdad? Después del procedimiento sale como somnoliento y algo así. Fíjese que hace algún tiempo un paciente tenía problemas como de un sangrado del tubo digestivo inferior. Sí, Entonces tenía indicación para una colonoscopía, ¿verdad? Entonces la esposa fue con él a hacérsela a un paciente hipertenso, diabético, estable, ¿verdad? Y fue a hacerse el procedimiento. ujú, Entonces, algo pasó en el procedimiento, ¿verdad? Y cuando salió del procedimiento, el paciente salió en estado de shock, ¿verdad? ujú, ¿Y qué pasó? Entonces le dice el doctor, lléveselo rápido, le dice a su doctora para que ella le pueda analizar esto y esto. Y cuando yo lo recibí, el paciente estaba chocado, sin presión. ¿Y qué pasó? Y se fue, o sea, ¿y qué pasa? Y todo. Entonces le empecé a poner líquidos para ver, ¿verdad? Que si subía presión y le pasé y le sí, pasé y le pasé y no subía. Entonces, no, algo pasa en él y después, pues, en anuria, sin orinar, ¿y qué pasa? Y es chocada y delicado. salía ajá, ¿y qué pasó? Le vamos a otra institución de emergencia de mayor, ¿verdad? Y ver qué pasa. Y en realidad, el paciente entró en una situación de insuficiencia renal aguda y todo, y a la larga se le causó una perforación, ¿verdad? De la cual él falleció. Ujú. Y entonces el acompañamiento fue muy importante. Y a la hora de la hora, cuando fuimos a buscar al colega, ya no estaba, se había ido, ¿verdad? Y Ujú, eso fue bien fuerte, ¿verdad? Porque ya no supimos qué fue de él, lo localizamos, nada, pues, bien serio, eso quedó así. sí, Y entonces, el acompañamiento, por lo que usted nos está diciendo, cuidar al paciente y todo, sí, es bien peligroso y delicado. No podemos como mandar solo a hacer un examen y no saber qué pueda pasar. Eso fue bien triste, ¿verdad? claro. Me gusta lo que usted nos estaba enseñando. Y a veces uno solo va esto así, así, y no piensa la invasividad de la Sí, situación a la cual el paciente pueda estar sometido y que nosotros también debemos cuidarlo, ¿verdad? claro, sin ninguna duda. Gracias por compartirlo. Entonces, debemos de tener el cuidado. Quería participar, Nancy.
Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Adelante. Quería preguntar, doctor, en el caso de enfermería, fíjese que, bueno, yo trabajo en el Hospital de Niños Benjamín Bloom y más que todos aquí se nos dan a veces inconvenientes en los procedimientos pequeños de la pequeña cirugía porque hay más accesibilidad. Sí. Entonces, en ese caso, nos ha pasado a veces que el papá o la mamá quiere entrar a la fuerza al procedimiento y a veces hay niños que quieren van a ser dormidos bajo anestesia general. En el caso de una anestesia, una pila. Ya voy. Sí. Perdone que estoy trabajando. Bueno, lo que le quiero decir que han habido momentos en que los papás se exaltan y nos quieren golpear. Entonces, yo inmediatamente lo que hago es llamar a seguridad. Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Pues porque, ¿qué es lo que le puede amparar al personal de enfermería para defenderse? Porque en el Hospital Sacamil, cuando yo hice un servicio social, un hombre golpeó a un compañero enfermero. Sí. Y pues no sabemos qué resolución habrá tenido, porque apenas estábamos en servicio social. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ampara al personal en este caso de que seamos agredidos, verdad? O que nos griten, y como la mayoría en enfermería somos mujeres, hay pocos hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, si se llegase a dar, porque solo nos han gritado, nos han ofendido, ¿qué se puede hacer? Pues básicamente lo importante desde una perspectiva gerencial es tener claros los procedimientos, ¿verdad? Previos, porque si hay un conflicto en cuanto a acceso a un espacio del cual puede hacer que no haya suficiente, que no quepan las personas, sí debe de existir un lineamiento gerencial para que sirva de explicación, sirva de orientación a los padres, madre o responsables al momento de realizar ese procedimiento. Lo peor que le puede suceder a cada personal de salud es que la gerencia se desentienda de los posibles conflictos que de manera recurrente pueden estar pasando, por ejemplo, porque deben acceder a un espacio. Recuérdese, si a los familiares no se les explica y no hay un criterio gerencial claro, eso obra en contra del personal operativo y puede estar sujeto a agresiones, ¿verdad? Por parte de una madre o padre acongojado que no tiene claro un procedimiento que se le va a realizar a su familiar y que por tanto lo más fácil es enojarse o faltarle respeto al personal de salud. Para evitar eso, debe de existir orientación, debe de existir algún aspecto por escrito para entregárselo a los familiares para darles la tranquilidad y la certeza del procedimiento que se le va a hacer en beneficio de su familiar. Adelante, Sonia Erazo, Susana Erazo, perdón. Buenas noches. Sí, comentando con lo que está diciendo la compañera Leslie, la verdad es que sí, es bastante complicado estas situaciones, pero ante todo los procedimientos que se le efectúan a cualquier paciente, ya sea niño o adulto, pues tienen que ir obviamente resguardados por el consentimiento informado, donde se le explica al paciente, o en el caso, si es menor, ¿verdad?, al responsable legal, lo que se le va a realizar al paciente, en qué condiciones, ahí incluye si lleva anestesia, si es sin anestesia, qué se le va a hacer, y obviamente estar este consentimiento ya firmado y resguardado. Esto es lo primero. Lo otro que obviamente se le explica de que una cosa es el acompañamiento en el servicio cuando el paciente está consciente, ¿verdad? Necesita atenciones básicas, pero ya en un procedimiento, pues yo creo que dentro del mismo código de ética, nosotros, bueno, en mi caso yo soy cirujana, jamás ha estado el familiar ahí del paciente viendo la cirugía cuando uno está operando. Claro. Entonces, porque es una situación que no solo puede afectar desde el punto de vista que el familiar esté incomodando durante el procedimiento, entonces no debe de ser así,
Entonces, esto se debe de explicar previo al procedimiento, ¿verdad? Los límites, establecer los límites de hasta dónde ellos pueden acompañar y dónde no, para que no suceda esto. Y también en la ley de derechos y deberes de los pacientes y del personal prestador de servicios de salud, pues ahí también va implícita esa parte, ¿verdad? De que si un paciente, pues al personal le falta el respeto, hay algún tipo de agresión, también nosotros podemos también emitir una denuncia, ¿verdad?, hacia el paciente y se realiza la investigación y todo. Entonces, que es bien importante saber estas cosas. Claro. En mi opinión. O sea, uno debe de tener la certeza que el gerente está enterado de las posibilidades de agresión que puede existir y generalmente son en los mismos procedimientos para estar preparados, para tener la certeza o los mecanismos administrativos claros para que eso no se esté repitiendo de manera recurrente. Adelante, Doris Ramírez. Buena, maestra, nuevamente. Yo tengo una pregunta, maestro. Fíjese de que, bueno, estamos hablando de eso. Algo pasó ahí con su... Le escuchamos entrecortado. O no sé si es mi internet. ¿Me escuchan ustedes? No, no se le escucha. Doris, no sé Me si... llama la atención mucho. Con respecto a los pacientes, ¿escuchan? No te escuchamos, hay problema con tu conexión. Ahora sí, puede repetir, adelante. Creo que Doris Ramírez tiene problemas en su conexión. Tal vez es por el área donde se encuentra. Vamos a esperar a que lo solvente y vamos a escuchar para mientras a Ida Mengíbar. Adelante, Ida. Sí, quizás apoyando lo que mis compañeras estaban mencionando, e incluso apoyando lo que Susana mencionó en su última participación, y para conocimiento de todos, porque en el Seguro Social ustedes saben que uno vive todos los días un tipo de conflicto diferente, más ahora con eso de la ley de deberes y derechos y cómo se ha evocado a las redes sociales. En una ocasión, y por eso lo sé, en una ocasión yo tuve un problema directo con una familiar de un paciente, ni siquiera con el paciente, sino que con la familiar del paciente. Cuando pasó eso, obviamente mi jefe, yo busqué a mi jefe, solventamos con mi jefe, pero el jefe de mi jefe inmediato me dijo que hiciera un memo en el cual explicara toda la situación y que el Consejo Superior de Salud Pública tiene una oficina tramitadora de denuncias, porque así como está la ley de deberes y derechos para el paciente, así están los deberes y derechos para el personal de salud. Entonces, solo para como apoyar la participación y para que lo tomen en cuenta. No, uno debe de curarse en salud, ¿verdad? No quedarse solamente con el aspecto de que fue el conflicto, porque eso, los familiares conflictivos pueden recurrir a cualquier instancia. Entonces uno tiene que recurrir a lo que la ley plantea y existe una oficina tramitadora de denuncias, OTD, que se encuentra en el Consejo Superior de Salud Pública, donde lo ideal es que si usted tiene un conflicto, usted vaya a presentarlo, ¿verdad? Porque ya está el antecedente, si en dado caso se recurre por parte de los familiares a cualquier otra instancia. Vamos a ver si Doris Ramírez solventó el aspecto de conectividad. Adelante, Doris, y posteriormente Leslie Mejía. Adelante, Doris. ¿Me escucha, maestra? Perfectamente, adelante. Ok, mi pregunta va dirigida a que, por lo menos en mi institución, hay personal, compañeros de trabajo, que están con tratamiento psiquiátrico y son psiquiátricos. Entonces, a veces cuando usted le llama la atención o le pide que haga algunas de sus funciones, ellos
tal vez andan impredispuestos o por su misma situación psicológica, ¿verdad? En la que se encuentran, se ponen agresivos y amenazan con que le van a dar duro a uno. Entonces, en este caso, ¿qué nos protege a nosotros de ellos? Es verdad que no se les puede hacer nada a ellos porque yo tengo compañeras así y tal vez voy a ventilar aquí eso, que ellas tienen tratamiento psiquiátrico y cuando andan descompensadas quizás, que no se toman sus medicamentos, ellas amenazan que le van a dar duro hasta uno que está coordinando o a la jefatura o a quien sea. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer con estas personas? De verdad no se puede hacer nada si ellas llegan a agredir a otro compañero y la institución con este personal puede pasarlo a otra área o no sé a dónde poner a este recurso. No sé si me puede ayudar con eso, porque tengo esta duda. Sí, de entrada, no es cierto que no son responsables de sus acciones, ¿verdad? Son inimputables para ciertas otras condiciones, pero para el aspecto laboral, ¿verdad? Ellos tienen las mismas responsabilidades. Lo importante es no abordar esta problemática cuando se ha dado el conflicto, sino que los escenarios antes que se puedan construir con estos recursos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de reuniones de coordinación donde incluya recursos humanos y el personal jurídico para aclararle estos puntos, porque no es poco frecuente lo que usted me está mencionando en los establecimientos de salud y con la creencia de que les da carta blanca para incumplir la normativa institucional, muchos se abrigan en un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, hay una responsabilidad por parte de la institución de no excluirlos, pero sí tienen responsabilidades que se les debe de aclarar, preferentemente no cuando está el conflicto, sino que previamente en reuniones específicas donde haya un acta levantada, donde haya comprobación de las posibles consecuencias que pueda significar lo que este recurso ante un conflicto plantea, ¿verdad? Entonces, toda agresión en un establecimiento de salud tiene consecuencias administrativas, penales y civiles, ¿verdad? Y eso es de aclarárselo. Y no en el momento en que esté la crisis, sino que en el momento oportuno y de manera recurrente, estarles recordando, ¿verdad? Y definir los mecanismos si se presenta el conflicto, ¿verdad? Que aquí básicamente implica llamar a una instancia externa, recursos humanos, llamar en ese momento a el aspecto jurídico para que haga el procedimiento que ya previamente es del conocimiento de las personas involucradas. No esperar el conflicto para abordar situaciones como esas. Adelante, Leslie Mejía. Maestro, una consulta también y una pregunta. Adelante, Fíjese adelante. que con esto que estamos analizando, que también hay como protección para nosotros los trabajadores, nosotros vivimos algo con una compañera ayudante de servicio, ¿verdad? Llegó un paciente agitado a la emergencia, ¿Sí? Dependencia alcohólica, no permitía, pues, obviamente en estado de confusión, y agredió a la compañera con algo plástico, entonces le cortó su rostro en ese momento. Entonces, bueno, se le dio la atención a la compañera, de hecho se le refirió, en ese caso Parelis, que le quedaba, y general, no sé, pero la trasladaron en el momento después de la atención que le dieron, pero o sea, lo que nos llamó la atención que no hubo seguimiento, la compañera no hubo ningún apoyo para ella, ni seguimiento. La conclusión que le dijeron era que era paciente y que no se podía hacer nada. Entonces,
A mí sí me llamó mucho la atención porque yo esperaba, no sé, un apoyo por parte del hospital, alguna instancia, que por lo menos le dieran importancia a lo que le había pasado, porque ella estaba tratando de ayudar también, pues, y de apoyar al personal a evitar que el paciente también se lesionara y que pudiera recibir la atención por la cual había llegado al centro hospitalario. Pero, ¿qué pasa en estos casos donde es evidente lo que ha ocurrido, pero que nadie hace nada por proteger al personal de salud? Y lamentablemente es una situación muy recurrente, ¿verdad? El personal de salud en la práctica está solo ante un conflicto, ante una situación que genera hasta compromiso en su integridad física. Ciertamente es una gran responsabilidad de los gerentes, por eso es la importancia de conocer todo el marco legal y de conocer todas las gran cantidad de acciones que puedan surgir en un establecimiento de salud. Y yo no le puedo negar que hoy por hoy hay circunstancias que se le deja al personal de salud solo, incluyendo este personal de apoyo. No debería de ser así, ¿verdad? Aún un paciente es, con estado mental comprometido, un paciente psiquiátrico, no digamos un paciente alcoholizado, un paciente psiquiátrico tiene responsabilidad de sus actos. No es que lo van a llevar a la cárcel, pero sí un aspecto similar de confinamiento en un establecimiento por aspectos de su condición mental. Y en este caso de un paciente alcohólico, tiene la responsabilidad de responder pecuniariamente al personal de salud que agredió. Lo que pasa que en muchas circunstancias el personal jurídico que debería conocer al respecto se hace el desentendido a la luz de las otras responsabilidades que tiene en el establecimiento. Pero esto pasa en mucho por la sensibilidad y el nivel de conocimiento del gerente. Si el gerente desconoce, va a seguir sucediendo un hecho como el que nos ha descrito. Ustedes, que ya van a estar más capacitados a ese respecto, van a poder manejar estas circunstancias involucrando a otras dependencias relacionadas para que realicen su labor. Y en última instancia, que esta persona que agredió responda económicamente. Pero sí, en la práctica, en muchas ocasiones se deja estas circunstancias solo, y más si era un personal de apoyo, más solo todavía, ¿verdad? Entonces, debemos de ser muy sensibles, debemos de recatar las normas éticas y tener sensibilidad con nuestro personal de salud, ¿verdad? Hay algunos aspectos inaceptables, ¿verdad? Ahí con sus colegas tiene que presionar para que haya respuesta por parte de las autoridades pertinentes, porque si uno lo deja pasar en esta ocasión, después puede ser uno mismo, ¿verdad? Pero hay muchos retos todavía en la institucionalidad gerencial en nuestros establecimientos de salud, y pasa mucho por la falta de conocimiento, la falta de habilidades técnicas, la falta de conocimiento gerencial, ¿verdad? Entonces, de cara a garantizar el ámbito de la intimidad, es que debemos de tener en cuenta todos los derechos inherentes. La intimidad tiene una relación directa con el secreto profesional. Para ello, ustedes tienen que revisar el artículo 37 del Código de Salud, teniendo claro que el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma de la profesión. Al profesional de la salud se le exige el secreto, por lo cual debe mantener confidencialidad cuando vea, oiga o descubra en el ejercicio de su profesión a partir de el interés público. Pues uno tiene conocimiento de información más allá de la cotidianidad, la seguridad de los enfermos, la honra de la familia por el aspecto del estigma y discriminación. Yo les menciono a mis pacientes que a veces mata más
las palabras o las acciones que la propia enfermedad. Y tenemos un ejemplo bastante característico cuando estigmatizábamos últimamente a las personas con COVID-19. La gente aún con COVID no quería aceptar que tenía COVID, pero era por el estigma y discriminación relacionada. Y no digamos a las personas con VIH. Y por supuesto, en el nivel de respetabilidad del profesional en la medida que tiene la certeza que los hechos que están de su conocimiento no son posteriormente del dominio público, sino que se respeta la intimidad y se asume el secreto profesional. El artículo 38 del Código de Salud respecto al secreto profesional te plantea que se recibe bajo dos formas. El secreto explícito formal, o sea, el textualmente confiado por el paciente al profesional, y el secreto implícito, que resulta de la relación del paciente con el profesional, ¿verdad? No le va a estar diciendo cada rato el profesional y no le vaya a contar a nadie, como sucede a veces en algunas pláticas entre la amistad que uno tiene, porque ya es implícito, ya está asumido por la actividad profesional que uno desarrolla, que no puede andar divulgando la información que obtiene a partir de la atención sanitaria que ha prestado. Y aquí estamos hablando a todo nivel, ¿verdad? A todas las profesiones, no solo al personal médico. El secreto profesional, por tanto, es inviolable, salvo en el caso que de mantenerlo vulnere las leyes vigentes o que se tenga que revelar en un peritaje o para notificar enfermedades infectocontagiosas ante las autoridades sanitarias, ¿verdad? Yo no voy a notificar lo que el Código de Salud me exige por el secreto profesional, no, ¿verdad? Hay un aspecto legal que me exige dar a conocer por aspecto epidemiológico, por aspecto de tratamiento a la familia de ciertas enfermedades. De esta manera, pues, nosotros debemos de tener claro que también forma parte de una esencia del criterio de ética, temas relacionados, como el secreto profesional y la intimidad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Adelante, por favor, Sonia Martínez. Sí, con lo último que usted mencionó, pues me recordé de un caso de una muerte materna que nosotros tuvimos ahí en el hospital, una paciente que tenía el virus del VIH, ¿verdad? Y ella era salvadoreña, pero se había ido a vivir a Honduras. Entonces, venía embarazada de visita para donde su familia, y su familia no sabía que ella tenía esa enfermedad, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue tomarse las pastillas de los antirretrovirales que le correspondían para toda la semana antes de venirse para no traerlo. Entonces vino con una hepatopatía bastante fulminante, ¿verdad? Que al final por eso falleció, ¿verdad? Lo difícil fue pues ya a la hora de la autopsia verbal, pues tratar de indagar qué tanto sabía de la familia de la enfermedad y realmente no sabían nada, ¿verdad? Sí. Y pues sí, la causa de fallecimiento cuando se enteraron ellos, ¿verdad? Y al hacer todo el proceso de la defunción, pues ahí fue que conocieron el diagnóstico de la paciente. Entonces Sí. es bien difícil en esos casos, pues, Claro. porque no teníamos ningún familiar cercano que nos Sí. pudiera aportar datos hasta que la paciente lo dijo, ¿verdad? Lo expresó así, cuál había sido su situación, y es algo bien difícil, ¿verdad? Porque también hemos tenido pacientes del programa que no le han dicho a su pareja, tal vez, ¿verdad? Y llegan embarazadas, hay todo su proceso del parto, y pues al final es importante el seguimiento de la paciente y del bebé y de su pareja, ¿verdad? Entonces sí, en el hospital vemos bastantes casos de esos. Fíjese de que para el caso particular de las personas con VIH hay casos de exclusión que la ley lo plantea, y esto implica a las parejas sexuales. El personal de salud tiene la facultad de dar a conocer el diagnóstico, pero cada caso, miren la riqueza
de cada una de la experiencia profesional que ustedes tienen, porque son verdaderos exámenes frente a lo que se pueda considerar correcto de cara a la preservación de la intimidad y el secreto profesional. Por tanto, en la medida que se tenga el fundamento del conocimiento legal, uno puede encontrar soluciones las más acertadas, ¿verdad? Que permitan, por un lado, respetar la intimidad, pero por otro, darle a conocer una información que los familiares tienen derecho de causa de muerte del paciente. Son circunstancias bastante difíciles y que cada uno requiere un estudio bastante detallado con este objeto, ¿verdad? De tener un parámetro ético para poder accionar. Pero el gerente en salud, aparte de esa gran andamiaje ético, debe de tener un conocimiento a la base de los documentos relacionados y del marco legal que le permita salir avante, que le permita salir fortalecido ante cada uno de estos exámenes. Interesante cada uno de sus comentarios. Agradecerles entonces por su participación y los esperaríamos el próximo viernes 17, siempre a las 6 de la tarde, para que le demos continuidad a este tema. Recuérdense, por favor, estar pendientes de la semana 3, ¿verdad? Y si alguien va a estar interesado en el libro, pues me envía el mensaje que con todo gusto nos vamos a poner de acuerdo. Agradecerles y tengan muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias, Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, maestro. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Sí. Feliz noche, maestro.